realmente asombroso. Si me hubiera posicionado el año pasado aquí en este lugar, no lo creería realmente. ¿Y quién soy yo para cuestionar los tiempos de Dios, cierto? Si Él ha decidido que esté aquí, es por su voluntad perfecta, agradable. De verdad me emociona también ver mucho a Sebastián, mi marido, porque también para mí es un milagro. Él ha hecho muchos milagros en nuestras vidas en este último tiempo. Y eso, estoy muy emocionada. Y bueno, espero concentrarme. Me dijeron que tengo 2 horas para hablar. No, mentira. Pero me gusta mucho hablar, así que bueno, Dios conoce nuestros corazones. En este mes de enero tuvimos un tema súper importante que me encanta, que es el liderazgo. Creo que... Bueno, hablaron de los hábitos, ¿cierto? Que lo importante de servir en el liderazgo para mí es súper importante. Y hoy un tema que Dios puso también relacionado obviamente con el liderazgo en mi corazón, yo diría hace muchos años atrás, para tratar primeramente con mi vida, y sigue tratando, y es el dominio propio. Amén. El dominio propio, digo, como la raíz del liderazgo. Porque siempre he pensado que no podemos cambiar a nadie, que en realidad lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos, y que de hecho es la tarea más difícil que tenemos. Yo sigo luchando todos los días conmigo. Entonces, bueno, el dominio propio y la raíz del liderazgo, vamos a leer el versículo en los versículos que me centré para poder escudriñar y que el Señor nos hable. Bien, el versículo es 1 de Corintios, sí, por favor, se ponen de pie, gracias. En el capítulo 6, del versículo 19 al 20. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Santo Padre Celestial, Todopoderoso, Omnipotente, estás en todos, Padre, te doy gracias y elevo mi oración a través de tu Hijo Jesús para pedirte misericordia. Lávame y límpiame desde la mollera hasta la planta de mis pies, Señor. Yo menguo, quiero que tú puedas hablar a nuestras vidas, que pueda haber un cambio, una semilla pequeña para que puedas plantar en nuestros corazones. Te agradezco por esta oportunidad y que nuestras mentes estén dispuestas para oír. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Qué nervio, pero me encanta, es como que tengo emociones mezcladas. Bueno, este versículo siempre me ha llamado mucho la atención porque siento como que nos engrandece, ¿cierto? O sea, que seamos un templo y que el Espíritu de Dios habite en nosotros, siento que es tan potente. Y siempre desde pequeñita me llamaba mucho la atención, y encontré también otras 2 traducciones podríamos decir que han aparecido de nuevo en mi vida, porque en realidad siempre escuché la importancia de la Reina Valera del 1960 y esa era, y con estas nuevas traducciones creo que también podemos como esto mismo, escudriñar con otras palabras, otras formas de decirlo. Amén. Y me llamaron mucho la atención estas 2. Una es la Nueva Versión Internacional, si no me equivoco, y la nueva traducción viviente. Las 2 las encuentro tremendas. Y en este mismo versículo dice: ¿acaso no saben? Es como una reprensión, ¿cierto? O sea, que nos demos cuenta. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta? Es como, para mí es súper importante porque lo dice diferente al versículo anterior. ¿Lo puedo mostrar? Sí. O ignoráis, claro, porque es o ignorar, o no nos damos cuenta, o no nos percatamos de la importancia de nuestro cuerpo. Amén. Y bueno, en general los versículos que voy a estar hablando, puede ser que algunos tengan estas traducciones variadas, porque me gusta esto de ver cómo lo podemos decir de otra forma.
Amén. Y bueno, el liderazgo cristiano, como les comentaba, quise enfocarme en el gobierno de nosotros mismos porque creo que es lo más importante. Y a veces, obviamente, liderar conlleva animar a los otros, pero si yo no estoy animada, va a ser muy difícil, ¿cierto? Entonces, la raíz de ese gobierno se llama dominio propio. Así lo inventé. No, mentira. Pero sí es lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, el dominio propio diría que no es aparentar, ¿cierto? Tampoco es ser perfectos, no lo somos, pero sí estamos en ese camino, ¿cierto? Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que sale el sol, no. ¿Cierto? Va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, vamos en ese camino de intentar ser perfectos. Algunos estamos más cerca que las otras, pero sí, son bromas. Entonces, el dominio propio tiene que ver con la capacidad, obviamente, dada por Dios de no ser arrastrados por nuestros impulsos, que nuestras emociones no nos controlen, que nuestros hábitos no nos controlen. A veces... no. Con nuestras emociones podemos dañar a otras personas y bueno, y también cuando observamos que otra persona está tal vez con sus emociones descontroladas, tenemos que ser sabios y pensar que está pasando tal vez por una dificultad o todavía no ha conseguido el dominio propio, ¿cierto? Entonces, en este camino del dominio propio, quiero hablar de la mayordomía. Porque en el fondo Dios nos dio libre elección en esta tierra y eso es súper poderoso, porque a veces pensamos cómo Dios permite el mal en este mundo, y lo he escuchado mucho a lo largo de mi vida, ese cuestionamiento generalmente de las personas que están apartadas de Dios. Dios tenga misericordia, estuve ahí, Dios me trajo acá, así que alabo su santo nombre. Entonces, me perdí. No. Entonces, con eso de que en el fondo cuestionamos a Dios por las cosas que pasan malas en este mundo, conecto la mayordomía, porque Dios, al darnos libre albedrío, nos dejó para que enseñoreáramos, ¿cierto?, en el mundo, sobre los animales, sobre las cosas que podemos hacer, y muchas veces esa maldad que está en este mundo tiene que ver con nuestras decisiones, con las decisiones de nosotros, los seres humanos, y siempre en consecuencia de estar apartados de nuestro Señor. Amén. Entonces, la mayordomía es aprender a vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con incluso lo cotidiano, lo que comemos, lo que pensamos, cómo respiramos, cómo oímos. A mí me llama mucho la atención, no sé si lo han visto, pero el oído del ser humano, si usted lo mira, y mira un vientre gestando un bebé, es muy similar. Y cuando lo vi dije, wow, me hace mucho sentido, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra es muy importante, y así el oír, ¿cierto? Dice que la fe viene por el oír. Entonces, me llama mucho la atención. Y bueno, nos vamos a extender más adelante en estas 2 horas de predicación sobre lo que es el oír, y también cómo respiramos. Amén. Cómo respiramos, cómo respondemos y cómo cuidamos el templo que Dios ha decidido habitar. Qué tremendo. Señor. Entonces, avancé, sí. Entonces, si somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, lo que se manifiestan son los frutos del Espíritu idealmente. Y qué lindo que le llame fruto. Voy a expresarme un poquito más adelante de esto del fruto, porque me encanta la fruta, pero también considero que es muy linda la analogía que hace Dios al llamar fruto del Espíritu. Y lo voy a leer, está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También me encanta, es de mis versículos preferidos. Quisiera que esos frutos del Espíritu estuvieran en mi vida, en la vida de los que me rodean, idealmente, ¿cierto? Que estén en la vida de los que están con nosotros, porque en ocasiones vemos en nuestros hermanos un poquito de las obras de la carne y en mí, obviamente, y
por eso decía que estoy en ese camino de dominio propio. Entonces, también acá encontré las otras traducciones de las Biblias, de las traducciones que ya les hablé, y dice, me llamó la atención también acá que nombre otras palabras como la alegría, que es lo que en ocasiones experimentamos, ¿cierto? La amabilidad, que me encanta, la bondad. Acá no dice fe, pero sí dice fidelidad, como un sinónimo, que también me gustan mucho. Y en estas dos traducciones también hablan del tema central, que es el dominio propio. Y por eso lo conecto también, porque en el fondo los frutos del Espíritu tienen que ver con poder dominarnos, porque no siempre afloran estos, y a veces tampoco nuestro entorno coopera para que así sea, ¿cierto? Ok, amén. Continuamos. Ayúdanos, Señor. Y acá puse estas imágenes por lo que les comentaba de lo del fruto. A mí me gusta mucho cómo en la palabra de Dios se muestra, porque en el fondo si pensamos, el fruto viene del árbol, ¿cierto? Amén. Lo que ven en el supermercado, esas frutas ahí vinieron de un árbol. Y para que este árbol crezca, o los árboles crezcan, tenemos que regarlos obviamente con mucha Coca-Cola, tenemos que ponerle mucho plástico encima, tenemos que taparlo, ¿no es cierto? No, me estoy equivocando, no es así. Para que un árbol crezca necesita tierra, necesita agua, necesita sol. Podríamos hablarlo metafóricamente como la luz de Dios en nuestras vidas, como alumbra nuestro camino su palabra con su lámpara bendita, la tierra que forma las raíces. Dice, del polvo eres y al polvo volverás. Amén. Y científicamente nuestro cuerpo está también constituido con los mismos minerales de la tierra. Entonces Dios no se equivoca, su palabra, y conecta mucho con la ciencia hoy en día. Amén. Y eso me conmueve tremendamente. Y por eso puse esta imagen aquí, porque además podemos decir que la semilla está en lo oculto, ¿cierto? Pero los frutos son visibles. Entonces, para yo observar si puedo tener esos frutos del Espíritu, los van a ver. Dicen, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la alegría no puede ser interna. No puede, tiene que expresarse, ¿cierto? Si yo tengo una alegría interior y no la está mostrando mi cuerpo, mi corporalidad, tenemos que avisarle a nuestra cara, ¿cierto? Que tenemos alegría. Entonces, eso también creo que es muy importante. Amén. Y eso, los frutos son visibles. Si un árbol tiene frutos, lo vamos a notar inmediatamente. Y por eso me gusta cómo se conecta esto con las cosas simples de la vida, porque lo podemos observar y nos hace sentido. Amén. Amén. Para continuar, quiero hablar un poco de lo que es el cuerpo versus la carne, porque seguíamos con esto de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero muchas veces entre el cristianismo, digámoslo así, se toma como que el cuerpo y la carne están como mezclados, como que no le damos mucha importancia al cuerpo porque el cuerpo es la carne y podemos ser carnales. Entonces aquí quise como separarlo y entender que en realidad el cuerpo es el templo y la carne es el modo de vida sin el Espíritu Santo. Y me gustó mucho analizarlo de esa forma y por eso también lo quería compartir con ustedes. Y la siguiente imagen, porque esa imagen son unos guantes, porque no sé si ustedes han escuchado esta idea que me encantó mucho, que la escuché hace un tiempo y que tiene que ver con que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios, eso también es tremendo. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y ponemos este ejemplo del guante, diríamos que el guante tiene también la forma de la mano, ¿cierto? Tiene la forma de la mano, entonces diríamos que es a semejanza de la mano. Pero si este guante no tiene a su creador dentro, pierde total utilidad. Un guante sin su creador dentro podría estar sucio, perdido, las polillas podrían comérselo, en el fondo pierde su total utilidad. Y así también somos nosotros. Si Dios no vive en nosotros, perdemos utilidad. Los frutos del Espíritu no florecen en nosotros porque independiente a pesar de que tengamos la forma y la semejanza de Dios, sin Él no somos nada.
Y cuando escuché esto lo encontré tremendo porque era una pastora explicándoselo a un ateo, era como un versus, entonces ganó. Sí, obviamente. Bien, seguimos. Entonces, con esto de los frutos del Espíritu y las obras de la carne, yo les quiero mencionar, no los quiero aburrir, pero es necesario en ocasiones repetirlas porque están dentro de nosotros y no está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces dice y en Gálatas 5 del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y es tremendo porque si reflexionamos en ellas, todas nos llevan a la tristeza, al dolor. Ninguna de ellas nos va a hacer sentir bien. Y científicamente tampoco. Si hay ira en nuestros corazones, probablemente se manifiesten enfermedades. Entonces, Dios no se equivoca, vuelvo a repetir, en su palabra está la verdad y cada día la ciencia se acerca más a confirmar lo que ya estaba escrito. Entonces, estas son las obras de la carne. Por lo tanto, el primer liderazgo es el autogobierno, como decía, el dominio propio. Y encontré este proverbio, capítulo 16, versículo 32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, Dios enaltece, por decirlo de alguna forma, a quien tiene dominio propio, más que el que tiene incluso bienes materiales. Y eso me encanta, y creo que de esa forma también podemos liderar mucho mejor. Y con eso conecto que en el fondo este templo vivo que tenemos, que es el templo del Espíritu Santo, tiene puertas. Tiene puertas. Yo recuerdo que el pastor Patricio Sánchez hablaba mucho sobre las puertas del cuerpo y cuando era muy pequeña me llamó mucho la atención porque él decía, nombraba las puertas del cuerpo, o sea, los ojos, los oídos, la boca, la nariz, otras partes del cuerpo que no es horario para mencionarlos, pero también son puertas. Entonces, estas puertas del cuerpo moldean lo que vemos. O sea, no, eso no era. Las puertas del cuerpo, como dijimos, eran los ojos, los oídos, la boca. Entonces, decimos que lo que entra por la vista es muy importante. Yo escuchaba a una neurocientífica que decía que las imágenes que vemos pueden incluso estar hasta 10 años en nuestra conciencia. Entonces es tan importante, y a mí me gusta exagerar con las cosas porque en ocasiones nuestros niños hoy en día, y también esto me mueve mucho, quiero no emocionarme para poder concentrarme bien, pero nuestros niños hoy en día tienen acceso a imágenes que no deberían. Estamos en una generación en la que nos pareció muy normal lanzar a toda una generación también al celular, a información muy delicada, y nada, yo les pongo esta semilla en su corazón de que como cristianos podamos tomar conciencia de lo grave que es esto, porque por los ojos entran muchas cosas, ¿cierto? Y no solo ojos, sino que el celular tiene estímulos que son luz, sonido y movimiento, y luego de eso, sí, los niños y nosotros mismos también, nuestros niños interiores, cuando están expuestos a luz, sonido y movimiento, luego cuando queremos poner atención, por ejemplo los niños en el colegio tienen que poner atención a un profesor, va a ser súper imposible, porque en el fondo ya tienen un sobreestímulo. Y estos sobreestímulos también están relacionados, por ejemplo, con la alimentación. El exceso de azúcar, hoy en día le llaman hiperactividad. Y como tiene hiperactividad, y siempre siento, no quiero atacar la medicina moderna, pero siempre siento que la medicina ataca el síntoma y no la raíz. Y la raíz de la hiperactividad en nuestros niños tiene que ver con su alimentación, tiene que ver con sus hábitos, y estamos rodeándonos como sociedad de muchas etiquetas de enfermedades mentales que en realidad tienen una raíz mucho más profunda, y eso también quiero tocar hoy en día. Lo que entra por nuestros oídos, la música hoy en día es un arma de control mental para todos. Lo que escuchamos no es simple.
simple. A veces podemos no, o sea, estar expuestos a la música. Vamos en la calle, en el auto, caminando, y la música va a llegar a nuestros oídos. Pero decidir incluso escuchar música que pueda dañar en muchos aspectos, porque moldea nuestro cerebro. Amén. Y eso lo saben los que quieren controlar esta humanidad para el mal. Estamos en una lucha del bien y del mal. Y nosotros estamos por el bien. Entonces es súper importante que hablemos de esto en las iglesias. No importa nada. Es muy relevante lo que vemos y lo que escuchamos. También lo que entra por nuestra boca, que ya vamos a entrar más adelante, nutre o debilita el cuerpo. En los ambientes en los que estamos a veces inevitables, pero podemos hacer cosas desde nuestro propio ser. Las relaciones que cultivamos, incluso lo que respiramos, ¿cierto? Ay, ¿se me cerró? Perdón. Perdí la parte en la que iba. Aleluya. Aquí estoy, bien. Entonces, volviendo al punto de la custodia de estas puertas, que es en el fondo custodiar el templo, este versículo es súper conocido por todos los cristianos y de hecho como que jugamos un poco con este versículo, porque en el fondo todo nos es lícito, lo dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene. Y a veces lo que no nos conviene, como que creemos que, pero no nos conviene, no importa, pero ese no nos conviene puede cambiar radicalmente nuestra vida, nuestras decisiones, por qué rumbo vamos. Y lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces en este versículo uno se apoya para hacer cosas indebidas, cosas que no corresponden, porque en el fondo todo me es lícito. Entonces yo quiero enfocarme a que no me dejaré dominar por ninguna. Amén. No es solo que no me convenga, sino que no me debo dejar dominar por ninguna y debo tener dominio propio. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con un proceso de el liderazgo en lo cotidiano, que como les decía me encantaría tener mucho más tiempo para hablarles de muchas cosas, pero quiero enfocarme y hacer una pincelada por estas cosas que me parecen tan fundamentales y que tiene que ver con lo cotidiano, con lo que comemos, lo que bebemos. Aquí está el versículo que pueden ver en la pantalla, que es 1 Corintios 10, versículo 31, que dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero esto no significa que brindemos con una Coca-Cola y digamos para la gloria de Dios, ¿cierto? O nos comamos un McDonald's y digamos para la gloria de Dios. Yo también he estado ahí, también me he comido un McDonald's, también he tomado bebida, pero eso no glorifica a Dios. ¿Por qué no glorifica a Dios? Por todo lo que hablamos antes, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces nos dirigimos en oración para pedirle a Dios que nos dé sanidad, pero nuestros hábitos no cambian. Amén. Así es, Señor. Y hay un versículo que también me resuena mucho, que es que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Y a veces esperamos un conocimiento de guerra espiritual que claramente es totalmente necesario tener, pero estos conocimientos básicos de nuestros hábitos diarios son tremendamente importantes porque conducen nuestras reacciones, que finalmente son las obras de la carne. Entonces, todo se conecta. Quiero dar algunos datos de alimentos que edifican el cuerpo rápidamente, porque cada uno de ellos tiene un tema extenso de por sí. Y tiene que ver con el aceite de oliva extra virgen. En general, si vemos la raíz de la palabra aceite, viene de aceituna. Entonces, el aceite original, el verdadero, el de real, es el aceite de oliva. Extra virgen idealmente, porque si tiene muchos procesos ya pierde los beneficios para nuestro cuerpo. En la Biblia mencionan muchas veces del aceite. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿cierto? Las vírgenes también tenían que tener sus lámparas con aceite. O sea, hay muchas referencias en este sentido. Yo la estoy tomando más en lo cotidiano, pero es muy relevante. Muchos me dirán, es que es muy caro, ¿cierto? Pero también es caro el hospital. También es caro comprar 20 paquetes de galletas Tritón al mes. Con esa misma 20 paquetes de galletas puede comprar 1 litro de aceite y consumirlo en menor grado. Incluso si habláramos de grasas saludables, también diríamos que la grasa de res, por un proceso de purificación que eran las que ocupaban nuestras abuelitas, es maravillosa. El aceite de coco también. Y bueno, ahora voy a mostrar los alimentos que edifican y luego cuáles podríamos evitar.
que considero que es una buena semilla que Dios quiere poner hoy en nuestros corazones. La sal de mar. También, o sea, desde la antigüedad hablamos de salario, ¿cierto? Las personas intercambiaban sal porque en esos tiempos la sal no solamente... O sea, nosotros podemos decir, nunca decimos, ¡uy, qué rica está la sal!, cuando almorzamos, ¿cierto? Pero si la sal falta, los alimentos pierden su sabor. Así de importante es la sal, pero la sal de mar. La sal de mar tiene todos los oligoelementos que nuestro cuerpo necesita. Tiene minerales súper importantes que han sido desechados. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda la presión arterial. Y lo que te dice el médico es, deja la sal y toma este medicamento. ¿Y qué sucede? Y lo he visto muchas veces en la clínica donde trabajo, que los síntomas persisten. Entonces no tiene coherencia. Si me están diciendo que saque la sal, la saqué. Me están diciendo que tome un medicamento y lo tomo, y aún así tengo los síntomas, vuelvo a decir que no estoy viendo la raíz. Entonces la sal que estamos consumiendo hoy en día, yo los invito a que la podamos cambiar, porque es fácil. Y como comunidad cristiana también podemos, no sé, un saco de sal de mar nos va a alcanzar para todos, de verdad. Yo lo siento en mi corazón, parece un detallito pequeño, pero hace la diferencia. Tiene todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Y si vamos más allá, el líquido amniótico, donde nosotros nos gestamos en el vientre de nuestra madre, tiene los mismos minerales que el agua de mar. O sea, así de maravillosa es la creación de nuestro Señor. A mí me conmueve mucho. Y bueno, el agua, todos hemos escuchado que somos 70% agua, ¿cierto? Pero esta agua no es el H2O que vemos que sale del grifo. El agua que está por el interior de nuestro cuerpo es agua con electromagnetismo. O sea, tiene electrolitos. Y estos electrolitos están en la sal de mar. Entonces yo los invito, cuando se sientan mal, cuando tengan un resfriado, gárgaras con sal de mar, agua tibia con una pizca de sal de mar. Tampoco hay que excederse, pero es muy muy beneficiosa. Y acá quiero ser muy muy breve con los polisacáridos y los vegetales, porque ustedes saben que la glucosa es nuestro combustible. La glucosa es la gasolina del cuerpo. Entonces, si nos baja la glucosa, por ejemplo, nos desmayamos. Si tenemos mucha glucosa, estamos con un sentido de hiperactividad, que es lo que les decía de los niños. Entonces, los polisacáridos son los alimentos integrales. El arroz integral, el pan integral, todo lo que viene de su origen y no está refinado. ¿Y qué significa que sea polisacárido? Que tiene más moléculas de azúcar, por ende entrega una energía estable, a diferencia de todos los azúcares refinados. Y se dice mucho que los niveles de estabilidad emocional en un ser humano tienen mucho que ver con los niveles de estabilidad de azúcar en sangre. Si yo estoy bajando el azúcar, ya cuando tenemos hambre nos ponemos mal genio, ¿cierto? Es porque está bajando el nivel de glucosa en nuestra sangre. Y algo también muy hermoso que se los quiero compartir brevemente tiene que ver con los vegetales. Y porque sigo insistiendo en que la creación de nuestro Señor es tan perfecta, y la comparación entre la hemoglobina y la clorofila es pero redondita. Una sola molécula, que es el magnesio y el hierro, es diferente en la hemoglobina, que es la que está en nuestra sangre, y la clorofila, que es la que viene de los vegetales. Imagínense, y es la que hace su color diferente. El magnesio le da el color verde a la clorofila y el hierro el color rojo. Y más encima, digamos, las plantas producen oxígeno, ¿cierto? Nosotros lo respiramos. Nosotros producimos CO2 y las plantas lo usan. O sea, Dios creó y dijo, de toda semilla, de todo fruto, ¿cierto? De eso tienes que comer. O sea, ese es un mandato que lo pasó, pero tiene tanta relevancia científica que a mí me encanta, y por eso también se las comparto hoy en día. Hoy quiero decir, no hoy en día. Entonces, lo que debilita el cuerpo, el templo del Espíritu Santo del que hablábamos, los aceites refinados. El aceite refinado de maravilla, de girasol y todos estos líquidos dorados que se ven tan hermosos, están hechos y se crearon como combustible para las máquinas industriales. Están hechos con hexano,
que es un derivado del petróleo y es altamente inflamatorio. Cuando nosotros nos quemamos y quedamos rojitos por el sol, eso tiene que ver con la cantidad de aceite refinado que tenemos en nuestro cuerpo, que de algún modo hierve en la piel. Y a mí me sorprendió cuando lo supe, porque generalmente es el aceite que nosotros consumimos hoy en día, que está súper normalizado. Entonces yo los invito a eso, a que tomemos conocimiento de estos detallitos que hacen la diferencia. Y lo que les hablaba del azúcar, que tiene que ver con los disacáridos, que tienen solo 2 moléculas de glucosa, con la reactividad emocional. Siempre que consumimos o pan o arroz blanco, nosotros consumimos una cantidad. Esa cantidad genera un pic de glucosa. Al generar un pic de glucosa, mi páncreas tiene que soltar insulina para nivelar este nivel alterado. Entonces, así vamos por la vida, lo podemos manejar. Esta máquina perfecta que Dios nos dio hace que la podamos manejar, pero cuando ya nos excedemos es cuando viene la resistencia a la insulina y la diabetes. Y tiene solución. Nosotros como familia lo vimos en mi padre. Él por mucho tiempo sufrió de diabetes. Cuando nosotros pudimos dominar su alimentación y transformarla en alimentos integrales, nosotros nos dimos cuenta que él ya no se subía su azúcar. Entonces es empírico, es un dato relevante para todos nosotros, y que nos cuesta un montón, porque el pan blanco yo diría que es más rico que el integral, ¿cierto? El arroz blanco muchas veces también. Entonces, lo más rico a veces es lo que nos daña, y por eso conecto con el dominio propio, porque sé que es difícil, estoy ahí en ese proceso. Amén. Pero se los comparto para que vayamos en ese proceso de cambio juntos. Amén. Amén. Y para ir cerrando, la mente, la microbiota y nuestro carácter está directamente influido por lo emocional. Amén. Hay una neurocientífica que me encanta, se llama Nazaret Castellanos. Ella cuenta que en Harvard, hace, diría, 10 años atrás, cuando le hablaba a su profesora en Harvard y le decía, mira, ¿sabes qué? Creo que el intestino está ligado con la mente. Su profesora se reía y decía, pero no hables, eran cerebrocentristas, creían que todo estaba en el cerebro y que desde ahí el cuerpo manejaba todo, pero hoy vemos que la microbiota intestinal está directamente relacionada en nuestras reacciones emocionales, en nuestras depresiones, en todas las etiquetas que hoy el diablo ha puesto en la mente de los jóvenes, de los adultos. En realidad tiene una razón de ser, y eso les quiero dejar como una semilla. Y encontré un proverbio que está en el capítulo 17, versículo 22, que tiene un poquito de relación y que dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y puede ser que suene metafórico, pero tiene que ver con que realmente las emociones y también nuestros hábitos tienen que ver con cómo nos enfermamos, y las enfermedades que hoy estamos teniendo como sociedad no son genética pura, tienen mucho que ver con la epigenética, y la epigenética tiene que ver con nuestro entorno y con nuestros hábitos. Entonces, como les comentaba, hoy la ciencia habla del eje intestino-cerebro y de cómo muchas enfermedades, incluso como el Alzheimer, que podríamos decir que es la diabetes tipo 3, tiene que ver con los síntomas que estamos teniendo, la pérdida de memoria. El azúcar enferma en diferentes cantidades y por diferentes vías, no tanto solo de la diabetes como tal en el páncreas, sino que a nivel de cáncer, en la sangre, en fin, junto con el aceite. Yo diría que si pudiéramos eliminar algo sería el aceite refinado y evitar el azúcar. Pero en primer lugar el aceite refinado, porque tiene soda cáustica, está hecho para que brille de ese color con soda cáustica. Entonces lo que está entrando en nuestro cuerpo literalmente es del diablo, pues podríamos decirlo así. Y algo pequeñito que también quiero compartir ya para concluir es sobre la respiración, sobre la quietud y la meditación bíblica. La meditación budista nos enseña a vaciar la mente. Yo hoy día les digo, no, ese no es el camino. En realidad tenemos que llenar nuestra mente de Dios, de su palabra, meditar en su palabra de día y de noche. Y de algún modo la respiración está muy conectada con eso, con buscar esa quietud.
Hoy en día la ciencia señala que la respiración regula nuestros estados emocionales. Si nosotros estamos nerviosos, ustedes se van a dar cuenta que nuestra respiración es cortita, es muy cortita. Si nosotros, y es algo que podemos regular, es algo que es automático, pero tenemos el dominio sobre nuestro cuerpo para que lo podamos regular. Y esa es la invitación. Conectando con la respiración, dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. O sea, a veces tomamos la respiración como algo tan normal, pero es el aliento de vida, es lo que nos mantiene vivos. ¿Cómo sabemos que estamos muertos? Obviamente porque ya dejamos de respirar. Entonces es algo tan fundamental que pasamos por alto, y que si tomamos el dominio de nuestra respiración, muchas de nuestras emociones, incluso conectando el tema del liderazgo, cuando puede haber un momento incómodo en el que tal vez nuestras emociones, por la conducta de los que lideramos, se vea alterada, está muy de moda decir, respira y cuenta hasta 10. Es cierto, realmente es cierto. Y también la respiración nos lleva a la quietud, y en el Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Me encanta porque muchas veces estamos muy pegados en la televisión viendo todas las noticias que suceden, que si bien tenemos que estar informados sin duda, pero dice, si quieres conocer lo malo del mundo, ve noticias. Si quieres conocer lo bueno del mundo, ve a la naturaleza, porque la creación de Dios es maravillosa. Obviamente hoy día están sucediendo cosas muy malas en la naturaleza, en el sur, los incendios son tremendos, y le pedimos misericordia a Dios con esto también. Amén. Y bueno, con respecto a la meditación y en llenarnos de la palabra de Dios, en el Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, la palabra también nos habla de la meditación, que no solamente son estas corrientes, tal vez podríamos llamar New Age, claro, sino que si lo hacemos correctamente y realmente escudriñamos y retenemos lo bueno, nos vamos a dar cuenta que nos va a ayudar en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestro liderazgo. Y este es un versículo que amo con todo mi corazón, y con este ya voy terminando, y tiene que ver con la renovación de la mente. Este versículo dice, no os conforméis, en Romanos 12, versículo 12, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y otras versiones, como lo habíamos visto antes, dicen, no se molden al mundo actual. Y el mundo actual es el que nos entrega todos estos alimentos, toda esta música. No nos amoldemos a este mundo. Y dicen, no imiten las conductas. También, o sea, yo me acuerdo cuando llegó este tema de los cereales con la leche, en el comercial uno veía el cornflake, la leche, las frutillas. Yo recuerdo que la primera vez que mi papá logró, gracias a Dios, comprar algo así, yo me sentía pero maravillosa. Es porque estos estímulos hacen que nosotros nos crean la necesidad, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente nuestro cuerpo necesita. Hoy en día sabemos que esos cereales en realidad son basura, por decirlo de la forma más sutil posible. Entonces, este versículo también nos invita a eso, que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. La Nueva Traducción Viviente me encanta. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, cerrando este tema que Dios me ha permitido comunicarles, liderar desde el Espíritu también tiene que ver con liderar nuestra propia vida. El dominio propio abre espacio a los frutos del Espíritu, y estos frutos del Espíritu son visibles, no están ocultos. O sea, si tú tienes paciencia, se va a notar, querido hermano. Entonces, para poder ser líderes que cambien vidas y que multipliquen, porque imagínense qué lindo, sigo conectando el fruto. Como árboles, el árbol da fruto y el fruto tiene semilla, y esa semilla se transforma en otro árbol. O sea, podemos prosperar y realmente cambiar este mundo para Cristo. Amén. Tal vez suena muy ambicioso, pero ¿por qué no soñar con eso? ¿Cierto? Así que
Bueno, también les quiero compartir este último versículo que se me quedó en el tintero, pero que tiene mucha conexión y dice, en Gálatas capítulo 6, versículo 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces, bueno, para cerrar, solamente recordarles que ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. ¿Lo saben? Bueno, que los frutos del Espíritu guíen nuestra vida siempre, que podamos controlar estas obras de la carne en nosotros y de esa manera podamos liderar con amor a cientos de personas. Amén, porque esa es la promesa para esta iglesia. Que Dios les bendiga hasta los huesos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.